Hace ya más de 50 años que mi historia con el reverendo Misael Fontanez comenzó. Para ser exactos, 53 años. Hemos compartido tantos momentos juntos durante el transcurso de nuestras vidas, desde su ministerio que comenzó como asistente pastor en la iglesia de Dios Pentecostal en Loren, Ohio, de la 18 y Rey. Caí en cuenta del gran llamado que Dios puso en el reverendo Misael Fontanez, que a ver la línea de miembros y visitantes que venía para pedir un consejo. 8 años después fue llamado a pastorear la primera iglesia pentecostal de Filadelfia, Pensilvania. Como el ministerio florecía y como junto a su esposa y la misionera y pastora Sara Fontanez, Dios lo seguía usando. No puedo imaginar la cantidad de personas que vinieron y conocieron a Dios a través de su ministerio. Después lo trasladaron a Detroit, Michigan, donde pastoreó en la iglesia de Dios Pentecostal de la Bagley. Hay tantas anécdotas que yo recuerdo, y una de ellas fue cuando vinieron a una confraternidad los hermanos de Cleveland, Ohio, y iban de regreso y la guagua se descompuso. Tuvieron que quedarse a dormir en la iglesia, donde un invidente llamado Luis Way le dijo: hermanos, agarren una banca o agarren piso, porque la noche es larga. Y me acuerdo del hermano Luis Weiss cuando dijo: hermanos, ¿sabes qué? Yo voy a orar por mi banca y le voy a decir: banca, ¿te ablandas o te ablando? Y el hermano Luis Weiss durmió el resto de la noche tranquilamente. Después regresó a su tierra natal, en el barrio Cotomaú de Humacao, donde después lo llamaron a la iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Rico, donde ellos buscaban los ríos y los jueyes, pero no había ni ríos ni jueyes. Pastoreal varias iglesias en Puerto Rico, lo llamaron a Palm Bay, donde pastoreó varios años. Posteriormente fue llamado a pastorear en Orlando, Florida, en la iglesia de Dios Pentecostal de la Dalia, donde ya lleva 25 años pastoreando, de los cuales contó con la ayuda de su primera esposa y madre de sus 10 hijos, Sara Fontanez, que falleció hace 7 años. Pero el ministerio continuó y luego de algún tiempo llegó a su vida una compañera, la hermana Mayra, que ha compartido los más recientes años de su ministerio. Omití algo en el principio de este video. Yo soy Eliú Fontanez, el primer hijo de la descendencia de Misael y Sara Fontanez. Papi, quiero felicitarte por este gran camino y trayectoria como pastor, porque 50 años no es algo chiquito, es toda una vida. Y gracias a Dios que yo he sido testigo de todos tus triunfos en el camino del Señor. Sabemos que tu ministerio no termina aquí, porque tu experiencia y sabiduría ayudarán a muchos y nuevos ministerios y pastores. Sé que ha impulsado a muchos ministerios a seguir hacia adelante, y uno de ellos ha sido el mío. Y aún recuerdo el día cuando me regalaste mi primera guitarra, pero aún más cuando tenía 9 años me regalaste un regalo que estaba envuelto en una caja de lavadora, donde yo sacaba los periódicos y sacaba el papel, y sacaba, hasta que por fin al fondo de la caja encontré lo que yo tanto anhelaba, que era mi primera trompeta. Y desde allí fue el comienzo de mi ministerio musical y posteriormente pastoral. Papá, te quiero mucho y me siento muy orgulloso de ti. Y felicidades, y que Dios te bendiga siempre. Tu hijo primogénito, Eliú Fontanez, el que abrió, ya tú sabes, la descendencia Fontanez Flecha. Dios te bendiga. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde
contarlas todas. Le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el abrisgo y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo. Vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios y sin fe. ¿Querían seguir cantando? A ver, ayúdenme con esta. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Ahora que se escuchen ustedes, yo quiero cantar. Yo quiero llorar, Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro. Denle un aplauso a Fono desde Phoenix, Arizona. Te vengo a decir toda
costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique, pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura soy el que intercede y ora ante sus desafíos, pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo, pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga no te quites y camina, pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano pasa, que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa, que han habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. A ti Jesús te pido, solo llévame. De tu mano no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. A ti Jesús te pido. Me llena de gozo ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuese por la fuente que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas, que daría la vida para que mis ovejas no mueran, pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran, que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento, pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Aunque sé de tantas cosas que me causan dolor, cada día, cada noche trato de dar lo mejor. Busco dirección a través del mensaje de la Biblia y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia, pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto, y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. A ti Jesús te pido, solo llévame. De tu mano no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. A ti Jesús te pido. Soy pastor, soy humano, a problemas no exento, y ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo, voy y miro a Jesús, ese es mi mejor modelo, que ante todo el vituperio que agobió su corazón, nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará, sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Honro la vida de todos esos pastores que dan la vida por sus ovejas y a veces no se les reconoce. Honro a mi pastor y espero que tú también honres el tuyo. De la A a la Z, Alex Zurdo. Como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique, pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura soy el que intercede y ora ante sus desafíos, pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo, pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga no te quites y camina, pero muy
muy pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano pasa, que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa, que han habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos. My name is Misael Fontanez, and I'm Misael's baby, number 10 of 10. I'm here to congratulate Daddy on his retirement. Wow, Dad, 50 years, half of a century. We could poke fun at his sombrero and how he rolled his pants up when he's doing the yard, incessant hums and head nods, his preoccupation with the crease on his pants and his shirts, and his hair lotion. It shines, Daddy, black and shiny. Or the way when we got sick, he would be at the ready with his concoction. It tasted like dead fish. Terrible, but we never got sick. Thank you, Father, Dad, Pastor, and Minister, for being true to the Word, preaching the Word, be instant in season and out of season, for reflecting Jesus. Let your light so shine before men that they might see your good works and glorify your Father which is in heaven, for being a blessing. I will bless thee, and thou shalt be a blessing. Here's wishing you wonderful years of retirement, filled with laughter, loved ones, and cherished memories, still to be created. May God bless you with many joyful and fulfilling moments as you embark on your new journey. Thank you for giving 50 years to doing God's work. Love you, Dad. Fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. And the Lord spoke to Moses, saying, this applies to the Levites from 25 years of old and upward, and they shall come to do duty in the service of the tent of meeting. And from the age of 50 years old they shall withdraw from duty of service and serve no more. Hello, my name is Mitty Trinidad, and I am Misael's fourth oldest daughter. I live in Deltona, Florida, and I haven't had the opportunity to meet most of you here today. However, I feel glad and honored to be here tonight to celebrate my dad's retirement and his 50th years of service. Today I can recognize my father on one of the many facets of his ministry. However, the one quality that I admire the most is his compassion. My dad has taught me compassion through his ministry, his deeds, his actions, and his everyday life. I am grateful that I have a father who taught me compassion and the love of God with more than his words, but also his deeds. I'm grateful that in my younger years, my parents exposed me to environments where I was forced to engage in difference, but especially grateful for the life lessons of compassion that I now share with my own children and grandchildren. The generational impact that my dad's career in the ministry has made on me and consequently my own children. I invite you today to consider who's watching you, who's learning from your example, whether it's a young minister, a pastor, an assistant pastor, a colleague, a student, perhaps your own child, your own grandchildren. What are you passing on from one generation to another? I'm proud to be Misael Fontanez's daughter. He's a great dad. He's a compassionate man. Congratulations, Dad, on your retirement. We love you. Your daughter, Pedro Trinidad, Alex, Brian, Richard, Emilia, and AJ. And Rio, too. Love you, Dad.
Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. ¡Felicidades, papi! Congratulations, Grandma. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministry hombre con... Papi, hoy celebramos tu retiro oficial, tu función como pastor en propiedad de la Iglesia Pentecostal Movimiento Internacional. Celebramos 50 años de tu servicio en pro de la obra del Señor. Dios fijó su mirada en ti y sabía que eras un buen candidato a cuidar de sus ovejas. Quisiera expresar muchas palabras, pero resumo con estas. Papi, no fuiste a la universidad para obtener un doctorado en consejero familiar, pero aconsejaste y guiaste a cientos de personas y familias. No fuiste a la universidad para obtener un doctorado en educación, pero instruiste a miles de personas. No fuiste a la universidad para obtener un doctorado en medicina, pero hiciste sanidades usado por el poder de Dios. Tampoco fuiste a la universidad para obtener un doctorado en finanzas, pero ayudaste a muchas familias a reorganizar sus hogares y velaste por el dinero de las congregaciones. Todas estas cualidades tú tienes, pero como hijo te digo que eres y serás el mejor padre del mundo. No salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme. Te amo, papi. Muchas felicidades. Recuerda, te amo más que las estrellas del cielo. De tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Gracias, Señor, por darme al Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Métale el chambón.